Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Upukwe Pupore y hoy estamos visitando aquí una familia en Nambaré. Ella misma se va a presentar, ¿verdad? Y como siempre decimos, Upukwe Pupore, que visita a las familias, que visitan a las mamás, a las abuelas, a las bisabuelas, a Bella Yaikwami, ¿verdad? Todo lo que ellos nos han dejado y nos siguen dejando como una herencia en la formación, en la educación, en nuestra vida cristiana y en nuestra vida también de formación, incluso de nuestras familias. Muchísimas gracias por recibirme aquí a tu casa. Importante país. Muy bien, muchísimas gracias por recibirme. Checa tu agradecendo de país y un abuelo de visita. Bueno, más con allá de cojina con más página con nieto, bisnieto fuera. Bisnieto, sí, entonces iba con los bisnietos, qué interesante. Aquella bueno. Es mi hija, mi nieta mayor. Sí. Bueno, entonces lo que queremos saber un poquitito, Ñañe Penú, Landerera, ¿dónde naciste? ¿Cuántos hermanos eran? La Cerera Lidia Jara. Cañete. Pero yo soy viuda. Pero yo no digo viuda de Julano. Claro. Antes sea viuda, sí. ¿Y hace cuántos años que falleció tu esposo? 4 años. ¿4 años? Sí, hace poco. Hace poco, sí. Sí. 4 años ya por la mano abuela Chemena. Exactamente. Pero entonces disfruta Yepela de sí, o disfruta coape, al menos lo disfruta curipea, exactamente, tú sabes. Sí. Todos los bisnietos de él. Sí. Ellos son grandes ya. Sí, ahora. Bueno, ¿y dónde naciste, Ña Lidia? ¿Dónde de nací Piquete Cuepe. Piquete Cuepe. Sí. Algo limpio. Limpio. El limpio tiene su municipalidad. Sí. A Pepe se haya escribí. Exactamente. Ahí tengo mis documentos, me hicieron ahí. ¿Y cuántos hermanos eran ustedes? Modula y Membú. Y 6 somos. 6 hijos. Sí, somos 4 mujeres y 2 varones. Sí, entiendo. Claro, 4 mujeres. Sí. ¿Y vos qué era? ¿La mayor, la Yo más soy abuela? la segunda. La segunda, sí. De los 6. De los 6. La segunda, sí. Exactamente. Jamón de Pepe Oí, Piquete Pepe Oí, la arena de Pitao Pebera. Hasta los 10 años. Hasta los 10 años. Sí, y después ya vinimos ya en Trinidad. En Trinidad. Sí, ahí vivimos muchos tiempos, muchos años. O sea, vino tu papá y tu mamá. Sí, mi mamá vinieron. ¿Tu mamá? Yo me crié con una señora que era mi tía, que era la tía de mi mamá. Entiendo. Y ella le pidió a mi mamá por mí y yo me crié con ella. 10 añitos de recupero. Sí. ¿Amba eres ore ya por la joga? No. Ese huerepo y me embuiza. Ay, me embuiza. Sí, ese huerepo. ¿Hablando de ti ahí y me embuiza? No tenía hijos. No tenía hijos. Ya. Se cría, se me escuela, se educa por ahí. Exactamente. Sí, una buena educación me dio. Entiendo. Sí. Qué lindo, che, una buena educación. Sí. ¿Y dónde estudiaba? Ahí mismo en Trinidad, en la escuela. Estuve en Trinidad, en la Escuela República Oriental del Uruguay. ¿A la cuenta? Sí. ¿Jardín botánico? No, la otra escuela. A la otra, bien. Cabecera. La otra escuela cabecera. Que está cerca de la iglesia. Cerca de la iglesia, sí. De Trinidad. ¿Y era buen estudiante para vos? ¿Era cajata? Najani, dice. Me lloré pucalito, la dejan más. Pero era muy trabajadora en la escuela, ayudaba mucho. Sí. Deja papá. Sí. Y así. Exactamente. Después fuiste creciendo, 10 añitos. ¿Y cuántos años te quedaste con tu tía? Y hasta que ella falleció. ¿En serio? Sí, yo le tuve a mi hija con ella le crió otra vez a mi hija. Estuve con ella, trabajé en el frigorífico de Ceballos Cue, cuando mi hija ya entraba en la escuela. Sí. Y yo me iba a trabajar y venía a dormir en la casa de mi mamá porque ellos vivían en Ceballos. Entiendo. A Pepe se ayudó a putas en Yecuera, a veces ayuda se tiaroga, pues jamela se membú. Sí. A veces en la yui, a pecha. Ella por la frigorífico, a empaquetar a muy ulepe, empaquetar caca. Yo era empaquetadora. Sí. Y en aquel tiempo se faenaba todo con cuchillo, sí, hacha. con cuchillo. Todo era así. Y eléctrico, la vaca se mataba, sí. Eléctrico. Ella era eléctrico. Ocurría ya proso a manoma. Ya. Pero era todo en el mismo lugar, nomás se veía todo. Y sí, grande. Era como matadero. Y sí, grande el frigorífico de Ceballos Cue. Sí. Lievis. Ya. Entiendo. Qué bien, che. Bueno, y después, ella la reca cuadre, jojina en Bapo, amor, y yo la de Menarana.
Paraguay. Paraguay. Sí, a centro. Repiñala, móvil, Trinidad, mira. No, Ambapo calle, a vender cipá. Ah, ¿en serio? A vender cipá, o fruta, o pejaru, allá yo semanales. Ya. Estuvimos juntos 17 años. Entiendo. Y después nos casamos. Ah, después se casaron. Sí, después nos casamos. ¿Y cuántos hijos tuvieron? No tuvimos hijos. Yo no tuve hijo con él. Ah, ya. Yo tuve hijo con otro señor, con otro muchacho que era en mi edad. Ah, ya. Sí. Y después ya yo le conocí para mi marido. Ah, entiendo. Sí. Entiendo. Sí. Y así entonces se fueron desarrollando los hijos. ¿Y cuántos hijos tuviste? Y una sola hija. Una sola hija. Sí, una sola. Y de ahí nacieron todos después los nietos. Y ella tuvo 6 hijos. 6 hijos, sí. 6 nietos. A ver, con bisnietos. Ya vine. 12 bisnietos, 40. 12, esa de uno, peña multiplicar 12 bisnietos, imagínate. Pendereta, qué bien, qué alegría. De uno, a esa se la de coya 6, la nueve. Entonces como 80 bisnietos. Qué bien, che. Bueno, la pende catequesis, la pende formación. Y Genaro, mi formación de catequesis era en Trinidad, en la iglesia de Trinidad. Entiendo. Sí, ahí yo hice mi primera comunión y ahí estudié el catecismo. Exacto. Y después hice la primera. ¿Y vos te acordás de algún país o de tu catequista? Sí, el país Tomás. Tomás. Es lo que me acuerdo. Es lo que le estaba mucho tiempo en la iglesia de Trinidad. Entiendo. Sí, el padre Tomás. Ya. Extranjero parece que son ellos. Ya. Estuvo durante ese tiempo por lo menos, ¿verdad? Sí. Que estaban con los padres extranjeros. Sí. Ya. Bueno, y así entonces nosotros te estamos visitando. ¿Y cuándo vinieron aquí hacia Lambaré? Y hace mucho tiempo ya, Mi hija primero la que vino acá en Lambaré, su marido trabajó ahí en el condominio Las Perlas, hasta ahora está ahí mi yerno. Ya. Y ella vino con su marido y después vinimos nosotros. Ya con mi marido. Colama. Sí, ya. Segueruma, Ecuera, ¿A años de coña Lidia? Yo tengo 80 años. 80 años, ¿dónde llegues ahí? Bueno. ¿Pero dónde es ahí siempre? Hacenesay. Año internaré, uperiré, estuviste internada. ¿Y te acordás que se fue junto de mí? En el hospital. En el hospital. Claro, visitar. Sí. ¿Aperiré Acueraite? Acueraite, añete porque ni nació Ubeipa. ¿En serio? Gracias a Dios. Qué bien, che, qué bien. También se me complicó y neumonía. ¿Dónde ya agarré la COVID? No. La chikungunya? Chikungunya se ya agarró. Y se me quedó la secuela de mi pierna, unas manchas. Ya. Bueno, así entonces te agradecemos muchísimo, ¿verdad? Esta linda experiencia, ¿verdad? De todos los que viviste y nos compartís también a nosotros. Andén Baquere ya da como mensaje, por ejemplo, a la gente, a los matrimonios, a los hijos, a los nietos fuera. Ella se llega como consejo. Y lo único que puedo decir es que la gente sea buena, caritativa. La bondad caritativa y que respeten a la persona mayor. Exactamente. Eso es lo que yo pido. El respeto para unos y otros. Entiendo. Sí. Pero eso hay aquí entre tus nietos, amigos, ande mi nieto cuera o jugacente. Cuerango eran diversión de usar. Bueno. A Yururego supe cuera se respetaba porque y te respetan. Aprenden la oración a rezar. Sí, rezan para comer y eso, porque hay un nietito, bisnietito, el hijo de mi nieto también. Suele venir a comer acá, suele venir a pasar el día con ellos. Entiendo. Y se sientan en la mesa y él entra acá en la Sagrada Familia, en la escuela. De las hermanitas. Sí. De las hermanitas, y él les enseña a ellos para rezar cuando van a comer, cuando van a cenar, cuando van a desayunar, y el nenito de 5 años va a cumplir. Él le enseña a ellos
cómo tienen que ponerse, cómo tienen que sentarse. Imagínate, padre. Pero se nota que son buenos, mira, sí, están toditos conmigo aquí. Rezan. Él es el que es más jatancito, pero este es. Apenas se le hace de esa ¿En serio? Ha pillado hoy, ese me vende, querente me oír. Oye, monde hoy o llorar, el mismo color. No, claro. Sí. Y es súper cuera para ir esa para la oye mañana la mesa, peja o guapure voy la mano atrás, para atrás al niñito divino, ayudaré la alimentación. Exactamente. Y así. Y lo único que yo les pido a ellos, mucho respeto. Claro. A estos más grandes, por ejemplo, que escuchen. ¿Y ellos para qué tal se porten, los más grandes? Más o menos. Pero y bueno, por lo menos o se calle o ya coma caneaja o poco cosas que no le humían a ni. Eso está bien. Ellos no son de eso. Ya. Juegan, se van a jugar el fútbol. Tienen su escuela de fútbol, el otro más grande, de 16 años. Claro. Y este tiene 12 años cumplió, él tiene 13. Derecho a paite, edad por edad, y fuera la escuela de fútbol, pero de martes a jueves se van. Entiendo. Y después se van acá en San José a jugar el fútbol. Claro. Pero y vayan y a los cuatro y fuera. Bueno, y por ave. Bueno, así entonces estamos visitando a la señora Lidia, que nos recibe en su casa y sobre todo nos recibe con todos sus bisnietos y bisnietas también. Te agradecemos muchísimo porque nos recibiste aquí. Gracias. Y así que Dios te bendiga siempre. Gracias, nosotros padre, ahora igualmente. También, bueno, queremos escuchar un poco también a tu hija. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñandeyara Ñe'e. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e.
Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Y ahora nos encontramos con la nieta de ña Lidia. Bueno, una de las nietas, porque va a popar la gente, como siempre, en este horario. Pero nosotros aquí queremos compartir también. ¿Cómo es tu nombre? Carmen. Carmen. Bueno, queremos saber un poco, sobre todo, qué es lo que queda en tu corazón de tu abuela, sobre todo la señora Lidia. Bueno, yo soy la tercera nieta. Tercera. La tercera nieta. Sí. Y prácticamente ella nos crió cuando mamá y eso estaban todos en Buenos Aires trabajando. Fueron a Buenos Aires. A los cuatro, sí, padres, nosotros cuatro, lo que estábamos. Después vinieron los otros dos, ya de chiripa. Pero a nosotros cuatro, con ella nosotros nos criamos. ¿Y dónde nacieron los dos últimos? ¿En Buenos Aires? No. Después acá, devolvieron. Sí, acá también. Sí, acá, sí. Lambareño. Lambareño. Pero ustedes nacieron aquí, sus padres se fueron a Buenos Aires y ustedes se quedaron con la abuela. Pero entonces abuela Membubio. Sí, en Trinidad. ¿Y cuántos años estuvieron tus padres en Buenos Aires? Cuando yo tenía 7 años por ahí se fueron. 7 años se fueron. Sí. ¿Y volvieron? Mamá se fue de poco tiempo. Poco tiempo. Un rato se fue ella. Sí, después se embarazó del que viene antes, después del cuarto. Sí. Se embarazó y vino ya a quedarse acá. Ya vino a quedarse, ya. ¿Y tu papá volvió después? Y mi papá vino ya después. Se fue mamá a traerle. ¿En serio? Sí. Después ya vinieron hacia acá. Pero con abuela vivimos mucho tiempo en Trinidad. ¿Y qué es lo que queda en tu corazoncito de tu abuela Lidia? ¿Cómo le vas a describir a tu abuela? Y buenísima persona. Ya. Aunque un poco plagueona con la criatura, como toda pero abuela. Sí. Es mi hijo, el último lo que es su Gesán. Sí, aquí ya estaba hace rato. Con él, a él vos no le podés... ¿Ah, sí? No, cuando ella está... ¿De la rechillaba? Sí. Yo y su papá lo que... A mamá y todo, a veces le reta porque le quiere corregir a ella, a él. Pero está bien. Se puede por lo menos contar buena historia de ella. Qué lindo. Bueno, así entonces estamos escuchando también a la nieta de esta familia, de la señora Lidia. Muchas gracias. Queridos amigos, estábamos volviendo con Upujue Pupore. Ahora nos encontramos con la única hija de la señora Lidia, como me gusta de verdad. Lo lindo de su mamá. Bueno, lo lindo de tu mamá. Sí. Mi mamá es Lidia Jara. Tiene 80 años. Ella me tuvo solamente a mí. Sí, una hija. Ella vivía en Ceballos Cue. Mis abuelos prácticamente no le pudieron criar porque tuvo enseguida otro hijo. Le crió una tía abuela que me crió a mí también. Sí. Ella me crió porque mi mamá trabajaba y yo me quedé con ellos. Era un matrimonio que no tuvieron hijos, entonces nos quería como su propio hijo. Mi mamá trabajaba en la Liebig y prácticamente no estaba, ¿verdad? Porque era un frigorífico y ella trabajaba ahí. Y yo mi infancia hice con mi abuela, la tía abuela Lala. Le quiero mucho como mi mamá también. Y ella me llevaba a la escuela, participaba en las reuniones porque mi mamá no podía. Y mi mamá fue siempre trabajadora. Ella es una persona muy trabajadora en la época donde ella podía trabajar. Ella vendió chipa, vendió frutas, remedios refrescantes, remedio para mate, casi toda una vida. Ella estuvo en la calle trabajando. Después mi papá nunca apareció. Yo soy reconocida por mi papá, pero no tuve la felicidad de criarme con él. Claro.
Me crió prácticamente el señor que se casó por mi mamá. Él hace 4 años falleció y sentimos mucho su pérdida. Claro, claro. Le crió a mis hijos. Yo tengo 6 hijos. Yo me casé, padre, cuando tenía 17 años. Ah, mira. Y mi marido tenía 18 años, un buenísimo señor. Criamos a nuestros hijos con mucho sacrificio. Claro, claro, claro. Y le dimos lo que pudimos. Claro, claro. Los estudios le inculcamos a estudiar. Uno de mis hijos es auxiliar contador. Él es el profesional en la casa. Claro, claro. Y después todos son trabajadores. Ninguno son delincuentes, gracias a Dios que con toda la pobreza y el sacrificio le criamos bien. Claro, claro. Con mi mamá prácticamente le criamos a ellos. Sí, sí, sí. Y después vinieron los nietos. Que ya son muchos bisnietos. Muchísimos nietos y los bisnietos sí que. Claro. Y así fue nuestra vida, sacrificada. Mi marido es una persona trabajador, tiene 64 años, jubilado, pero sigue trabajando otra parte. Claro, claro, claro. Lo que no pudimos alcanzar, padre, es todavía la casa propia. Sí. Luchando. Y bueno, sí, ya van a conseguir estamos los esperando hijos, el milagro de Dios. Sí, y los nietos. Sí. Bueno, así entonces le agradecemos especialmente. Ella es la hija de doña Lidia, 80 años que tiene su mamá, ¿verdad? Después ustedes vieron, sobre todo a los bisnietos. Los nietos andan ya saigo angajina lleva, pero a popaiga pero es interesante los bisnietos también, cómo le quieren aquí a la abuela, a la mamá ciertamente, y a la bisabuela también. Muy bien, así entonces hoy nos despedimos de ustedes y les dejamos la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces con más Upucue Pupore. Dios les bendiga a todos.